Mira, Romanos 12, versículo 2, y la escritura dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, recordamos claramente que esa separación real del mundo en la que el cristiano tiene que hacer, por supuesto, va de manera gradual. Me comentaba por ahí alguna persona por las redes sociales que cuando se convirtió a Cristo, él inmediatamente dejó pues drogas, alcohol, al instante, ¿no? Gracias a Dios, pero hay personas que en las que muchos de nosotros pues batallamos en algún momento con dejar algunas cosas, y pues el Espíritu Santo pues ha ido de alguna manera llevándonos a este perfeccionamiento, se le llama madurez, y pues bien atenida, bien, pues bien dispuestos, ¿verdad? En el corazón, pero la lucha es a diaria. Y sabe usted, pues, muchos dicen, es que esa fue una genuina conversión, dejó todo. No, espérame tantito. Yo creo verdaderamente que una genuina conversión, el Espíritu Santo sí da evidencia en el fruto de la vida del creyente a través de lo que se menciona en la carta a los Gálatas, pero cabe señalar que hay cristianos que pues en algún momento nos costó trabajo dejar algunas cosas en el ejercicio de la vida, desidia, negligencia, etcétera, etcétera. Pero si nosotros recordamos la primera carta a los Corintios, en donde el apóstol Pablo se refiere a una iglesia generalmente inmadura, a esta le da una lista de pecados habituales en personas no regeneradas, y en las cuales algunas personas cristianas llegaban a fallar, y hace la total diferencia: los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, que estos no heredan el reino de los cielos. Y Pablo hace el señalamiento allí en el capítulo 6 de la carta a los Corintios a los cristianos: esto eran algunos. Y el mismo Pablo, apóstol Pablo, le dice a los creyentes: hermanos míos, quiere decir, eran nacidos de nuevo, convertidos, hijos de Dios, solo que algunos estaban pues de alguna manera, como lo expliqué yo en la serie de los ángeles, en cuestión de liberación o cuestión de los demonios, estaban oprimidos por su carne y les costaba ciertos hábitos, más bien algunos pecados, soltarlos. Pero la Biblia nos llama en una separación real, total del mundo, en donde el objetivo el propósito, el objetivo del Espíritu Santo que nos enseña la palabra de Dios es claramente ser a imagen del Señor Jesucristo. Amados, amados hermanos en la fe, es por eso que a la luz de la palabra de Dios hoy pues veremos un tema titulado el objetivo de la renovación. ¿Dónde comienza? ¿Cómo comienza? ¿Qué usa el Espíritu Santo? Por supuesto, su palabra. Y mis amados hermanos, completamente estamos seguros que tenemos la victoria en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos da en ese buscar a diario al Señor en la oración y en la comunión, el ejercer ese poder que ya tenemos dado por el Espíritu Santo para no estar viviendo de manera habitual en el pecado. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos en la fe, vimos cómo esa victoria sobre el mundo es la fe. Vimos que los cristianos hemos vencido al mundo, llámese las estrategias que están dentro de él, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y esa victoria de Cristo que se nos ha dado fue dada completamente por el Señor Jesucristo en la cruz. No fue la cruz, sino fue su cuerpo el que ha pagado completamente nuestros pecados, y estos de manera voluntaria que se presenta al Señor Jesucristo ha vencido al pecado, ha vencido la muerte, ha pagado la consecuencia del pecado, y eso nos hace a los que nos identificamos en Cristo Jesús como vencedores, como herederos en las riquezas celestiales. Ahora bien, cada creyente ahora en Cristo Jesús nos hemos convertido en un vencedor sobre todo el mundo. O sea, ya no vivimos para el pecado. Y esta victoria sobre el mundo, que es de Cristo, se hace toda una realidad en el creyente
por la fe, que es consecuencia del nuevo nacimiento. Y bueno, puntual de esta manera, la victoria de la fe es una realidad para el creyente en todas las cosas del mundo que se presentan. Me refiero a los ofrecimientos que el mundo hace. Y muy bien, y ahora la fe es el instrumento en donde nosotros nos convertimos, y esa fe, ya le decía yo hace 8 días, no es la fe salvífica, es la fe de la palabra de Dios que nos vincula a Cristo y a su poder, Efesios capítulo 1, descansando plenamente en Él, en una entrega sin reservas. Por eso quien vence al mundo es quien cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y los que hemos vencido, ¿verdad? No por nuestros méritos propios, no por nuestros esfuerzos, no porque nosotros lo decidimos, ¿verdad? Antes de la fundación, sino Dios quien nos ha elegido, quien ha depositado el Espíritu Santo en nosotros, de Él viene el poder que emana completamente de su Santo Espíritu en el Hijo de Dios. Voy a leer primera carta de Juan, capítulo 5, verso 5. Y la Biblia dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que es Jesús, el Hijo de Dios. Pregunta. Entonces, póngale cuidado. La fe sola, la fe solitica, esa fe no va a vencer al mundo. Porque vamos a hacer la aclaración. Una persona puede tener fe. Ejemplo. Fíjate que fui con el doctor Saturnino. Yo le tengo tanta fe a ese hombre. Alguno dirá, esa es una fe del mundo. Una fe o confianza para sanidad en alguna persona, una sanidad física. Mira, yo tengo fe. Es más, usted en la mañana sale, aborda el bus, la buseta, el autobús, el camión, y se traslada de tal manera que usted le dice en la noche a sus familiares: nos vemos en la noche. ¿Tiene fe que va a regresar? Es una fe, es una confianza depositada en algo o en alguien. Pero la fe en el Señor Jesucristo es una fe para salvación. Esa fe la da solamente el Espíritu Santo. La deposita, la concede como un don para salvación. Pero la fe de la palabra de Dios, esa fe que viene también con el Espíritu Santo, Juan capítulo 7, verso 37, donde Jesucristo dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Es el Señor Jesucristo, el Logos, es la palabra de Dios, ¿verdad? Segunda carta de Timoteo 3:16, el soplo de Dios, es el Espíritu Santo, Juan capítulo 3, en la vida del creyente. Entonces, hablamos pues que esa fe, la fe de la palabra de Dios, en la oración, en la comunión, es la que mantiene al creyente, mis amados hermanos, en la fe, en el ejercicio de la vida, en la esperanza, en las tribulaciones, en la angustia, en el desespero. El temperamento del cristiano puede mudarse un poquitito, ¿verdad? Mas no así el carácter, que es totalmente diferente. Entonces, mis hermanos, esa fe sola no vence al mundo. Es la fe en el Señor Jesucristo, el cual es Hijo de Dios y Dios por sobre todas las cosas, dice Romanos capítulo 9. Esta permite gozar de ese triunfo donde solo vence quien está en Cristo, y solo Cristo es quien cree en Cristo, que es el Hijo de Dios, Romanos capítulo 10. De modo, mi hermano, que cuando nosotros leemos la carta a los romanos, que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir nos separan del amor de Dios, significa que su Santo Espíritu se cumple su promesa que le hace a sus discípulos, a los hijos de Dios, de que Él estará con nosotros hasta el final del tiempo. Es porque su Santo Espíritu mora, cohabita con nuestro espíritu. Y esa fe, ¿verdad?, gobernada por el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, nos hace llevar cada vez más, otra vez, en el ejercicio de la vida, en el testimonio, en el andar diario en la palabra de Dios, a ejercitarnos. Se presentan pruebas, adversidades. Entonces, ese gozo, esa fe se mantienen por el Espíritu Santo en el Señor Jesucristo, a pesar de las adversidades. A pesar de situaciones difíciles, de persecuciones, de rechazo por ser cristiano, tal como lo menciona el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, ¿no? Regocijaos.
otra vez les digo, regocijaos siempre, ¿no? Regocijaos, otra vez les digo, regocijaos siempre, ¿verdad? Por nada estéis afanoso, sean conocidas las peticiones, y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobernará nuestros corazones. Esa paz la produce el Espíritu Santo. No es la paz de que cuando éramos enemigos de Dios, sino es la paz que viene como resultado, como bendición de la oración, de la comunión, de la esperanza en Cristo Jesús, en su palabra. Tal es entonces esa fe y esa victoria en el creyente, que por consiguiente o por consecuencia, es la palabra apropiada, nos damos cuenta que somos engendrados hijos de Dios. Muy bien, mis amados hermanos en la fe. Ahora, es muy importante recordar que quien tiene la fe victoriosa para vencer el mundo es nacido de Dios y engendrado de Dios. Permítame tantito, porque alguno podrá decir, es que yo no tengo fe porque no sucede eso. A ver, vamos a ver. No de salvación, porque ya me refiero a cristianos, sino las personas hijas de Dios, que no tienen como el buscar la oración, la comunión, el discipulado, se van enfriando. Es importante crecer en todo ello. El apóstol Pablo advierte a la iglesia, a los filipenses, que crezcamos en todo, en amor, en gozo, en conocimiento, ¿verdad? En bondad, en ser generosos. En todo eso tenemos que crecer. Entonces, al crecer nosotros en Cristo Jesús, no solamente vamos comprobando la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta, sino que se va transformando nuestro entendimiento. Y ya no nos vamos conformando a lo que en algún momento el mundo ofrece, puesto que ya no lo comparamos con algo que no se debe pues digamos, de comparar, que son las cosas celestiales, porque no hay tal, ¿verdad? Sino que, ¿cómo podemos comparar algo que se echa a perder tan rápido, algo que es pasajero, algo que es monótono, rutinario, lo que ofrece el mundo, a algo eterno, que no es perecedero, ¿verdad? O sea, que no se marchita, y que es la gloria de Dios y que tenemos, y que esa gloria venidera, me refiero a la glorificación, es esa misma que está reservada para nosotros. Y Pedro por eso señala claramente, ármense del mismo pensamiento en el cual Cristo padeció. Él para la redención nuestra, nosotros para santificación. Porque la vida, desde que recibimos a Jesucristo hasta que seamos arrebatados o el Señor nos lleva a su presencia, la vamos a presentar adversidades, tentaciones, pruebas. Y Pedro dice, si es necesario, diversas pruebas. Van a ser de todo tipo. Santiago lo menciona, y Santiago menciona completamente estas pruebas que tienen un fruto, un fin, que es la madurez. Y como resultado, diría uno, pues la Biblia dice que tengamos por sumo gozo cuando se nos presentan las pruebas. ¿Cómo va a estar con gozo? Esa es una actitud, ¿verdad?, en el corazón, de que la prueba me va a ayudar a madurar. Muy bien, mis hermanos. Entonces, veamos pues que a quien tiene la fe victoriosa, esa fe hermosa, es nacido de Dios, y el resultado es la identificación con Cristo en su muerte, y que provee esa victoria. Vamos a leer Gálatas capítulo 6 versículo 14, mis hermanos, y dice la escritura, Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Otra vez lo leo, parte final. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La fe victoriosa, mis hermanos, es una obra interna, es una obra interna del Espíritu Santo en el creyente. Ahí le va. Si Pablo está mencionando, no te conformes a lo que el mundo ofrece, eres nueva naturaleza, Efesios 2:10, Colosenses, Gálatas, Filipenses 3:20. El Espíritu Santo que ahora mora en mí, que ya soy nueva criatura, me lleva, dice Santiago, ¿verdad?,
y primera carta a los Corintios capítulo 6, a recordar, porque el Espíritu Santo me lo dice, que soy uno en Cristo Jesús, Efesios capítulo 4. Al ser yo en Cristo, uno en Cristo Jesús, he sido sumergido en la muerte de Cristo, Efesios 4, Romanos 6, he sido identificado con Él, formo parte de la iglesia, el cuerpo, soy un espíritu junto con Él, tengo una nueva naturaleza. Mi comunión tiene que ser con el Padre Celestial a diario, porque su espíritu mora dentro de mí. Y lo externo que es mi carne, muchas veces dará evidencia o cuenta de lo que yo soy en lo interior. Entonces, la transformación de mi mente, específicamente, que es dada por la palabra de Dios, tiene que ser de adentro hacia afuera, en mis ideas, en mis pensamientos, en mi forma de pensar, así como en mi forma de elegir. Todo ello por el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Y ahora, lo que yo era antes, un pecador, ¿verdad? De manera perseverante, alguno era borracho, alcohólico, otro era afeminado, maldiciente, estafador. Era una vida de derrota, apartada de Dios, una vida donde lo controlaba y lo manipulaba el pecado. Al nacer de nuevo, me convierto en una persona libre, no por mis obras, sino por el Espíritu Santo, libre, esto es hermoso, por el Espíritu Santo, que ha cortado, destrozado, machacado, roto las cadenas del pecado, las cuales me tenían gobernado. Y ahora en Cristo, que vengo yo a la palabra de Dios, el Espíritu Santo me lleva aún cada vez más, y yo con esa disposición, a buscar el rostro de Dios en oración, a vivir la palabra de Dios, a tener mi discipulado personal, a crecer en la palabra de Dios, no para únicamente así nada más, sino para dar fruto. Eso lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 7. Y en Gálatas capítulo 5, verso 22, que vamos a leer a continuación. Así que, así completamente, ¿el propósito cuál es? Dar fruto, ser imagen a la semejanza de Dios, del Señor Jesucristo. Y ese fruto está dando evidencia realmente quién soy yo dentro de lo interior. Dice el versículo 22 de Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 24. Pero los que son de Cristo, ay Dios mío, los que son de Cristo, esto es interesante, han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Quiere decir, mis amados hermanos en la fe, que el patrón a seguir ya no es el mundo, sino Efesios 5:1, que nos dice Dios en santidad. Primera carta de Pedro. La imagen que yo debo demostrar por convicción como fruto es el Señor Jesucristo en mí. ¿Cómo se logra esto? Crucificando los deseos y pasiones de la carne: adulterio, fornicación, maledicencias, chisme, divisiones, por las cuales si algún cristiano está dominado o influenciado por ello, está inmaduro. Amados hermanos en la fe, el creyente victorioso, que es victorioso sobre el mundo, es aquel que se deja conducir plenamente por el Espíritu Santo. Búscate por favor Gálatas capítulo 5, verso 16 y verso 25. Se lo conoce como la llenura del Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu Santo. Quiere decir, antes sin Cristo me llenaba de pornografía, me llenaba de pecado de manera voluntaria. Ahora conozco a Jesús,
Entonces mis miembros, me dice el Espíritu Santo, tengo que hacer una total diferencia en esa santificación, vivir en ella, ahora como fruto que lo produce el Espíritu Santo. Cada vez que yo o alguien quiere embrutecerse en el alcohol o en las drogas o robar o buscar amante, llevo en ese dominio propio que el Espíritu Santo ya me dio a negarme a satisfacer los deseos de mi carne. Y es ahí donde empieza a morir mis deseos, mis pasiones, todo ello que está acá en la carne. A tal grado, mis amados hermanos en la fe, que el Espíritu Santo comienza a ensancharse, porque el pecado lo oprime, a ensancharse, que esa libertad en Cristo la comenzamos a disfrutar. Efesios capítulo 5, no es cierto, Gálatas capítulo 5, verso 16, mis amados hermanos en la fe. Y la Biblia dice: digo pues, andad en el Espíritu. Quiere decir, mis amados hermanos en la fe, que esta palabra andad nos habla de caminar, de estar de manera perseverante, de continuar, algo progresivo. En el medio es el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Dos cosas interesantísimas. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, más adelante se dan las obras de la carne. Verso 19: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Aguántame tantito, hermano. Mira nada más. Vamos al versículo 19. Ahí te va. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Hasta aquí aguántate. Estamos hablando de pecados morales, sociales. Pero si tú me sigues al final del versículo 19, ves que la última palabra es lascivia. Y le sigue de atrás hacia adelante. Lascivia y luego inmundicia. No puede haber inmundicia, inmoralidad, suciedad en una persona si antes no hay lascivia. La inmundicia es alimentada por la lascivia. Y cuando una persona ya compró, se le queda viendo a una muchacha, a un muchacho, ¿verdad? Hay lascivia, la está viendo con deseos de poseerla, la está viendo con deseos de tener relaciones sexuales. En la mente, dice Santiago, ¿verdad? Ya empieza a maquinarse, ya fue atraído por su propia concupiscencia. En los evangelios dice, en su corazón ya adulteró. Ahora, fíjate muy bien, no puede haber inmundicia si antes no hay lascivia. Y no puede haber fornicación si antes en el corazón de una persona no hubo inmundicia, suciedad que la produjo la lascivia. Fíjate nada más. Entonces, esa fornicación es alimentada por la inmundicia que la llevó la lascivia. Pero si te das cuenta, la primera frase que encontramos, o el primer pecado manifestado que se manifiesta en el verso 19 es adulterio. Esta es como una cadenita. El adulterio es la consumación que lo llevó, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Una persona ve detenidamente a otra con deseos de poseerla lasciviosamente. Su corazón está siendo llenado por las imágenes, los pensamientos de inmundicia, a tal grado que empieza a tener pensamientos en el corazón que ya fornicó y lo lleva a un acto de adulterio o de fornicación. Entonces, mis amados hermanos en la fe,
El Espíritu Santo nos está diciendo en la transformación de la mente que el objetivo del Espíritu Santo es que esta cabeza sea llenada del Espíritu Santo con la palabra de Dios para que dé fruto para la gloria de Dios, para lo cual ha sido creada nuestra vida completamente en Cristo. Muy bien, ¿te das cuenta? Entonces, decíamos Efesios 6, Gálatas, capítulo 5, leímos el versículo 19, ahora vamos al versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, ¿cómo dice? Andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso es un rasgo de inmadurez, la envidia. Entonces, mis amados hermanos en la fe, nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos está mencionando el objetivo, el propósito del Espíritu Santo es ser semejantes al Señor Jesucristo, imagen suya. Y el trabajo, permítame la expresión, el trabajo del Espíritu Santo está en la palabra de Dios, ahí está la esencia, y lo hace en la mente. Y nosotros, en el ejercicio de la vida diaria, quitémonos de nosotros, así dice, quítense de vosotros ira, contienda, disensiones, divisiones, todo eso. ¿Cómo se logra? Con el poder del Espíritu Santo que me ha dado a mí en el momento que me convierto a Cristo. El Espíritu Santo me da ese don, me da ese amor, poder, dominio propio para ejercer dentro de la obra del Espíritu Santo que Él está ejerciendo en mí, el decirle no al pecado. Usted ya tiene dominio propio, hermano. Oiga, es que no puedo dejar esto. Dios mío, usted tiene una voluntad. Por supuesto que tiene una voluntad. Usted puede pararse frente, nosotros les llamamos tacos, ¿verdad? A los tacos acá en México, a un trompo, ¿verdad? Una figura con tacos de pastor, ¿verdad? Y si usted no puede comer o cerdo, o marrano, o cuchi, puerco, y no debe de comerlo, usted tiene la voluntad, ¿verdad? Decir, no, aunque sea uno de los empieza a oler, no, tiene la voluntad y el dominio propio ejerciéndose a diario para decir no. Y de ese ejemplo en la pornografía, en el alcohol, y otra vez, ¿cómo se logra? Con el dominio propio, que es la capacidad para decir no dentro del poder del Espíritu Santo. ¿Quién se lo dio? El Espíritu Santo, Efesios 1. ¿Cómo se va ganando? ¿Cómo se va logrando? A diario, haciendo morir la carne. Hay ese mandato positivo. Regresemos a Romanos capítulo 12. Versículo 2, ese mandato positivo es transformarnos, hermanos, en la fe. Fíjese usted, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este mandato es un mandato negativo, es de no conformarse. En otras palabras, para ser un poquito más claro, es como si nosotros dijéramos, es una orden de parte del Espíritu Santo que no copies al mundo en sus deseos, en sus pasiones, que no tomes como modelo lo que el mundo está ofreciendo para vivir en el pecado. Y le sigue a esto un mandato positivo que exhorta a una transformación. Y la demanda tiene que ver con un cambio en la misma esencia de la persona. Esto es un cambio, como decíamos al principio, interior. Fíjate, este verbo transformar es la palabra 3339, 3339, y es metamorfo. Se escribe metamorfo, se traduce transformar, y de ahí viene también la palabra metamorfosis, que se traduce también transfigurar, transformar. Es donde se deriva la palabra castellana metamorfosis, que implica el profundo cambio ocurrido en una oruga que luego, como, ¿verdad?, crisálida, se transforma en mariposa. Quiere decir
que esa transformación que nos da el Espíritu Santo por medio de su palabra en la mente nos irá transformando interiormente a no fijar los ojos en el mundo y sí en Cristo, y transformar nuestra vida como la vida de Cristo Jesús. Cada creyente puede adoptar la forma externa del mundo, pero el mundo jamás podrá vivir la transformación del cristiano. Pablo, fíjese usted, Pablo no pide que se sustituya una forma exterior por otra, es decir, cambiar externamente una forma del mundo a la forma cristiana. No se trata de que antes veías de mezclilla o de blues, ¿verdad? O de jeans, ahora vístete de traje. No se está hablando de eso. Se está hablando completamente ni de una apariencia aparente, se está hablando de un cambio interior. Y este verbo, me refiero al verbo de transformar, está en presente imperativo. Quiere decir, ¿verdad?, que establece una acción continua que equivale a no dejar de transformarse, a continuar, a perseverar, a insistir, no en mis fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo que me da a mí ese poder para decirle no a la nicotina, no al tabaco, no a la pornografía. Me muero, se muere mi carne. La transformación es una operación del Espíritu Santo, mis amados hermanos, y esto forma parte del propósito de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 2. Forma parte del propósito de Dios. Dice la Biblia: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿qué? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir, mis amados hermanos en la fe, que esta acción transformadora, esta acción que da un cada vez más en mi negación, en mi yo al pecado, el Espíritu Santo me va transformando interiormente, esto es hermoso, tal como se transfiguró el Señor Jesucristo junto a Elías y Moisés, que sus vestidos eran blancos, que es transfigurar, mostrar realmente tal como es desde lo interior. Y Dios lo que quiere es transfigurarnos, transformarnos y que seamos tal como Él es. Esta acción, ¿verdad?, habla que reproduce el carácter moral de Jesús en cada vida interior de cada cristiano. Y muy bien, lo leímos hace rato, ¿verdad? El fruto del Espíritu que se produce, esa transformación en gozo, paz, amor, paciencia. Y es como si tuviéramos un árbol, un árbol de ciruelo, de durazno o un manzano que produce únicamente uno, da un solo fruto. De esta manera, el Espíritu Santo, mis amados hermanos en la fe, produce un mismo fruto. Y este mismo fruto es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza, bondad. Todo ello lo produce el Espíritu Santo en el cristiano. Y esta transformación es algo tan profundo que el cristiano es llevado de gloria en gloria por la operación, ¿saben de quién? Del Espíritu Santo. Es quien lo hace, el Espíritu Santo. Vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Mis amados hermanos en la fe. Muy bien. Muy bien. Ya que hemos encontrado la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18, la Biblia dice: por tanto, dice la Biblia, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, ¿cómo? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, ¿por quién?
como por el Espíritu del Señor. Qué maravilloso. Con todos los creyentes no son elementos, ¿verdad?, pasivos en la transformación. Nosotros debemos de permitir al Espíritu Santo que haga la obra en nuestros corazones y transforme nuestras vidas. La responsabilidad es vivir en temor reverente para que esta transformación sea una realidad en todos y cada uno de los que nos llamamos hijos de Dios. Y que por favor escríbalo ahí, Filipenses capítulo 2, verso 12 al 13. Muy bien. Ahora, vamos ya más precisos. ¿Cuál es el objetivo de la renovación? ¿Verdad? El objetivo de la renovación es la mente. Y por medio de la renovación de vuestro entendimiento, literalmente, nuestra mente, nuestra manera de pensar. Quiere decir que lo que antes pensábamos que creíamos que producía un efecto agradable en nuestra vida y que podría ser aparentemente a nuestra perspectiva eterno y duradero, como es el alcohol, la droga y el pecado, ahora nos damos cuenta que eso es pasajero. Y ahora nuestra mente va transformándose con el poder de la palabra de Dios y nos hace ver cada vez más, mis amados hermanos en la fe, que el Espíritu Santo produce esa transformación por medio de la palabra de Dios, fijando los ojos en el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo produce ese andar diario en las cosas celestiales. De tal manera, mis amados hermanos en la fe, que al renovarse el pensamiento, cambia el enfoque de las cosas, la percepción de ellas, la acción consecuente como resultado del cambio. Y se trata de una forma de pensamiento distinto, diferente al del mundo, una renovación mental que es la obra del Espíritu Santo. Apúntale, Tito capítulo 3, verso 5. Y la renovación es íntima. Es decir, afecta a la parte espiritual que incluye el pensamiento, que comprende toda la vida consecuente del cristiano. La idea es que la mente, nos dice la Biblia, nosotros tenemos la mente de Cristo. Que sea el modo de pensar de Jesús, que el modo y la forma natural del pensamiento de cada cristiano sea con base al Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Y la renovación se produce en la disposición interna que conduce a una acción. ¿Qué te quiero decir? Que nos empezamos a transformar por medio de la palabra de Dios. Mis pensamientos ya no son como los de antes. Me lleva a un accionar. No porque me vaya a pasar malo. Ejemplo, ya no fumo, ya no tomo porque me va como en feria. No fumo, no tomo porque amo a mi Señor y estoy convencido que el Espíritu Santo mora dentro de mí. Me lleva a una acción. Debemos entender que las acciones nacen de los pensamientos y de ahí que una mente renovada produzca actos renovados. Y la renovación de la mente no es el asunto puntual, sino una actividad constante. Colosenses capítulo 3, versos 8 y 9. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, Colosenses 3, versos 8 y 9. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre como sus hechos. Les leo el 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, de donde no hay griego ni judío ni circuncisión. Es decir, vestirse del nuevo hombre, nos quiere decir, es como cuando te metes a la alberca. Estás empapado. De esa manera y en plenitud, empápate, ¿verdad? Estás empapado del Espíritu Santo con nuevas vestiduras para vivir y andar en ellas. Y el pensamiento renovado no conduce una licencia para libertinaje, sino todo lo contrario, conduce todo el pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Capítulo 10, verso 5. De la misma manera, mis amados hermanos en la fe, nuestro cuerpo físico se renueva cada día
durante un periodo de tiempo en la vida del hombre. De manera que cuando se detiene la renovación, ¿qué comienza a nosotros? El envejecimiento. Así también el cuerpo espiritual. Si dejamos de renovarnos el pensamiento, envejecemos. Pasamos a ser elementos inactivos, incapaces para la vida victoriosa. Eso mismo afecta al cuerpo colectivo de la iglesia. Y cuando la renovación deja de ser un elemento normal en la congregación de cristianos, la iglesia decae e incluso se extingue. Satanás buscará por todos los medios que la renovación no se produzca, que sintamos satisfacción por los valores alcanzados, y es más, impidamos por todos los medios que se afectó la renovación. ¿En qué se convirtió la comunión? En una religión. Se estanca. Y hay miles de congregaciones que viven en los triunfos del pasado, descansando en el viejo sillón de las victorias alcanzadas, satisfechos con lo hecho e impidiendo cualquier reforma que siente las bases para el futuro. Y tales congregaciones o tales vidas son llamadas a desaparecer. Las formas sustituyen al espíritu y la lógica a la vivencia. No tienen futuro porque ya han perdido el presente, como los muertos en un cementerio que solo les quedó el pasado. Mis amados hermanos en la fe, veamos pues la renovación que tiene este propósito, pero también veamos algo maravilloso. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Esta palabra agregar, comprobar, es la palabra comprobar es la palabra 1381 y completamente se traduce poner a prueba, saber distinguir, someter, comprobar, examinar. Y está expresando la idea de comprobar, de valorar, de sopesar, de poner a prueba, la manera que una vez sopesando a prueba se rechaza. Quiere decir, a ver, entre lo que ofrece el mundo y lo que te ofrece Dios, ¿qué es lo mejor? En lo que te ofrece el pecado, vaciedad, una vida inútil, una vida sin esperanza, a lo que te ofrece Cristo. De tal manera que esta palabra, comprobar, debe hacer que cada acción en su vida le permita aprobar aquello que es conforme a la voluntad de Dios y rechazar lo que es lo contrario. Es decir, ya no imito al mundo, ya no me conformo a lo que el mundo ofrece. Ahora transformo mi forma de pensar con la palabra de Dios y voy a comprobar, aprobar lo que dice la palabra de Dios y que es dentro de la voluntad de Dios. Esta palabra voluntad, la palabra 2307 en tu diccionario griego, te habla de determinar, una elección, un propósito, es un decreto, una voluntad, algo que agrada a Dios y tiene que ver con los mandatos de Dios, es decir, con aquellos que Dios desea, y es la capacidad espiritual para escoger lo mejor entre dos cosas buenas. Y lo lleva a la gloria de Dios y reporta el beneficio al prójimo. ¡Qué maravilloso! Y esta voluntad recibe 3 calificativos: buena, agradable y perfecta. Buena es la palabra número 18 de tu diccionario griego, que se traduce favor, buenas cosas. La palabra agradable es la palabra 2101 en tu diccionario griego, ¿verdad? Que es completamente algo agradable, así se traduce. Y la palabra perfecta, la palabra 5046, teleilos, que es crecimiento, mentalmente y carácter moralmente, que te lleva a una cualidad completa, madura, ¿verdad? A una madurez perfecta en lo que te quiero decir. En lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, no te conformes a lo que ofrece este mundo. Quiere decir, no te dejes moldear por lo que el mundo ofrece, sino con la palabra de Dios, parafraseo, sino con la palabra de Dios. Transforma tu pensamiento, que dé fruto del Espíritu Santo, del cual vienen esas bendiciones, y vas a probar lo mejor para tu vida, que da excelencia a Dios, que glorifica a Dios, y te darás cuenta que ello te llevará a la madurez espiritual.
Qué maravilloso. Dios nos llama a una mente transformada que produce una voluntad transformada, de tal manera que contamos con el deseo, la capacidad, con la ayuda del Espíritu, para poner a un lado los planes, ¿verdad? Y aceptar la plena confianza de Dios sin importar cuál sea el costo. Esta rendición continúa, incluye el fuerte deseo de conocer mejor a Dios y seguir el propósito de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos has mostrado que la transformación divina de nuestras mentes, de nuestra voluntad, debe de ser constante. Y debido a que todavía seguimos siendo tentados de continuo por medio de lo que queda en nuestra condición humana, nuestras mentes, nuestra voluntad, debe de ser el objeto de una transformación continua por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La transformación divina de nuestras mentes, de nuestras voluntades, debe de ser constante, debido a que aún estamos en este mundo sin esperanza, sin guía, y nosotros tenemos que cada vez más transformar nuestra mente para tu gloria, declarando las cosas justas, aceptables, completas. Esa es la meta del acto supremo de adoración espiritual. Y esto prepara el escenario para lo que Pablo trata a continuación. Gracias, Padre. Gracias, hoy te alabamos, hoy te bendecimos porque nos has dado dones para crecimiento y edificación de la iglesia. Nos has colocado en el reino de los cielos y nos has sentado en lugares celestiales. Y nos has dado tu Espíritu Santo y tu santa palabra para crecer y no moldearnos en este mundo, sino aprobar lo que es mejor para tu gloria. De la misma manera, Señor, oramos y nos ponemos de acuerdo para que tú, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, seas tú quien conceda el don del arrepentimiento, el don de la salvación a las personas que hoy tú has elegido. Y junto conmigo eleve esta oración. Señor y Dios, hoy reconocemos que somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. A través y por la persona de Jesús en su cuerpo, que fue martirizado, soy justificado, soy santificado, soy salvado en Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso en que seguro el Espíritu Santo ya le ha sellado si ha nacido de nuevo. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que colaboramos en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.